viene a ser la fisiología endocrina, ¿no? Pero antes de entrar en lleno de lo que son los diferentes ejes que vamos a tratar, he considerado necesario hablar sobre algunos conceptos básicos, ¿no? La regulación endocrina para ir familiarizándonos con conceptos que nos van a permitir una mejor comprensión, ¿no? Los objetivos de la práctica, la diapositiva se la voy a pasar al delegado para que se las alcance. Y bueno, creo que debemos comenzar viendo etimológicamente qué significa endocrinología, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe lo que significa etimológicamente endocrinología? Etimológicamente sería el estudio de las sustancias internas, ¿no? Si lo tomas el significado literal. Pero esas sustancias internas a las que hace mención la definición se refiere precisamente a sustancias orgánicas que vienen a ser las hormonas. Y la definición tradicional de la hormona es que es una sustancia que es secretada hacia la corriente sanguínea para ejercer su efecto en un órgano ubicado a distancia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hemos visto la parte, no lo hemos tocado todavía, pero cuando hablemos del hipotálamo, vamos a hablar de verdaderas neurohormonas. Por ejemplo, la vasopresina, ¿no? La vasopresina es una hormona que se produce a nivel del hipotálamo y que pasa a la sangre para ejercer su efecto a nivel de los túbulos renales. Pero a la raíz de la evidencia actual, ya no decimos, ya dejamos de lado un poco esta definición tradicional y consideramos hormonas, como voy a explicarles, sustancias que tienen acción autocrina y sustancias que tienen acción paracrina, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, un tema importante, de una forma bastante así sencilla, es ver cómo están clasificadas las hormonas, ¿no? Y podemos ver que las hormonas pueden ser clasificadas en las hormonas amínicas, en las hormonas polipeptídicas, en las glicoproteínas y en las hormonas esteroideas, ¿sí? Cada una con una particularidad. Las hormonas amínicas son las que se derivan de aminoácidos, ¿sí? Como por ejemplo la tirosina, un ejemplo de ello vienen a ser las hormonas tiroideas. Las hormonas polipeptídicas son las que están constituidas por aminoácidos, ¿no? Y acá vemos que la definición de un polipéptido es aquel que está constituido por aproximadamente 100 aminoácidos, pero cuando hablamos de una cadena polipeptídica que está constituida por más de 100, ya estamos hablando de una proteína. Entonces, las hormonas polipeptídicas que pueden ser polipéptidos y pueden ser proteínas de acuerdo a su número de aminoácidos, ¿ya? Luego tenemos las glucoproteínas, que son hormonas constituidas por proteínas unidas a carbohidratos, y las hormonas esteroideas derivadas del colesterol, ¿sí? Entonces podríamos decir que las hormonas amínicas básicamente son las hormonas de la tiroides y las hormonas de la médula suprarrenal, ¿ya? Las hormonas polipeptídicas y las glucoproteínas son las más numerosas, y las hormonas esteroideas son las que se derivan del colesterol. En otras palabras, van a ser las hormonas pertenecientes a la corteza suprarrenal, ¿sí? O a las gónadas. ¿Está claro? Y ahí vamos a ver su conocimiento. ¿Quién le pregunta? A caminar, ¿cuáles son las gónadas? Los testículos y los ovarios. Entonces, en los testículos y los ovarios vamos a encontrar las hormonas esteroideas, testosterona, ¿no es cierto?, estrógenos, dihidroepiandrosterona, androstenediones. ¿Ya? Es una clasificación bastante sencilla que quiero que la tengan en cuenta porque después nos va a ayudar a entender cuál es el mecanismo de acción hormonal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, otro concepto que tenemos que tener y que va a ser de bastante utilidad clínica va a ser cómo ocurre la síntesis y procesamiento de las hormonas, ¿ya? Y he tomado los dos grandes grupos principales. Tenemos las hormonas peptídicas y las hormonas esteroideas.
El dibujo de acá lo que quiere decir es que las hormonas peptídicas, como ustedes ya han visto más de una vez, se sintetizan, ¿no es cierto?, en la maquinaria metabólica de la célula. ¿Cuáles son las organelas que están involucradas en la síntesis de proteínas? El ribosoma y el retículo celular. Entonces, las hormonas peptídicas van a ser primero sintetizadas como un gran precursor de gran peso molecular que se llama la preprohormona, ¿sí? Y luego, ustedes han visto, las proteínas sufren un proceso de procesamiento y empaquetamiento en el aparato de Golgi, en las cuales va a haber secuencias de aminoácidos que van a ser escindidos. O sea, la preprohormona se le quita una secuencia de aminoácidos y queda la prehormona. Y esta a su vez sufre otro proceso de procesamiento hasta que al final queda, ¿no es cierto?, la hormona libre, que es la que tiene menor peso molecular, pero es la que ejerce los efectos fisiológicos, ¿ya? Y eso tiene utilidad clínica cuando veamos, por ejemplo, páncreas endocrino, cómo la insulina se produce como una preproinsulina, ¿sí? Y es procesada para convertirse en una proinsulina, siempre de la mano con el péptido C. El péptido C es un señalizador que forma parte de la preprohormona de la insulina. Y la utilidad clínica es que como los dos son sintetizados al mismo tiempo, las cantidades de insulina son estimulares al péptido C, ¿no? Salen juntos, después se procesa. Pero el péptido C tiene una vida media más prolongada en el plasma. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso y queremos descartar que este hiperinsulinismo, o sea, puede haber un paciente que se aplica subrepticiamente insulina, o estamos frente a un tumor con un insulinoma, usamos el péptido C. Si la insulina es exógena, entonces el péptido C no está aumentado. Y si es un tumor productor de insulina, lógicamente el péptido C se encuentra elevado. También cuando hablemos de la hipófisis de la AZH, que se produce la propia melanocortina, es el AZH, la hormona estimulante de melanocitos. Y eso le va a ustedes hacer entender por qué hay patologías de las suprarrenales o de la hipófisis, en el cual el paciente está hiperpigmentado. Pero la idea que quiero que quede acá es de que las hormonas peptídicas, al igual que las demás proteínas del organismo, son sintetizadas a nivel del retículo endoplasmático rugoso, ribosoma, ¿sí?, pero como un gran precursor de gran tamaño molecular que va sufriendo un procesamiento, o sea, se le van quitando partecitas hasta que se queda con la hormona de menor peso molecular, pero que la que ejerce los efectos fisiológicos. Las hormonas esteroideas, como vamos a ver por otro lado, se sintetizan de otra manera, ¿ya? Acá, de forma así general, se sintetizan, por ejemplo, en la corteza suprarrenal a partir de un mismo precursor. O sea, si estamos hablando de hormonas de la corteza suprarrenal, aldosterona, cortisol, andrógenos, los tres se van a originar de un mismo precursor, que viene a ser ¿quién? Como habíamos dicho anteriormente, ¿cuál es el precursor de las hormonas esteroideas? El colesterol, ¿no es cierto? Pero en cada capa de la corteza suprarrenal, por mediación genética, se van a expresar diferentes enzimas, de modo que a nivel de la capa glomerular se van a sintetizar mineralcorticoides como la aldosterona, a nivel de la capa fascicular, glucocorticoides como cortisol, y a nivel de la capa reticular, como vamos a ver, andrógenos como la dehidroepiandrosterona. O sea, de un mismo precursor que es el colesterol en el mismo órgano, por la expresión diferente de diferentes enzimas del mismo precursor, se van a producir hormonas distintas que tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Ya? Pero van quedando la idea, o sea, las hormonas peptídicas se sintetizan como todas las proteínas, y las hormonas esteroideas sí se originan de un solo precursor que viene a ser el colesterol. ¿Preguntas? ¿Está ahí? Bien. Lo siguiente también, como idea general, ¿ya? Habíamos hablado de los receptores sensitivos, ¿no es cierto? ¿Qué era un receptor sensitivo? Doctora, ¿qué era un receptor sensitivo? ¿Qué recuerdas de la parte de neurología? ¿Qué era un receptor sensitivo?
Ya, pero ¿qué era un receptor sensitivo? ¿Qué idea te ha quedado de qué es un receptor sensitivo? ¿Ah? Sí, pero ¿qué es un mecanorreceptor? A ver, Tello, ¿qué es un receptor sensitivo? Recordando un poco hacia atrás de neurología, ¿qué era un receptor sensitivo? Es una modalidad, es un atributo. Rodas, ¿qué era un receptor sensitivo? Bueno, no es lo que menciona de que responde mejor a ciertos estímulos como energía mecánica. No, me equivoco. A ver, camina, ¿qué era un receptor sensitivo? Perfecto. Habíamos dicho que eran transductores capaces de convertir diferentes formas de energía, térmica, química, electromagnética, en un potencial de acción. Que el concepto es completamente distinto al receptor hormonal, ¿no es cierto? El receptor hormonal es una proteína, ¿sí?, a la cual se va a unir, ¿no es cierto?, una hormona, se van a activar vías de señalización y van a tener un efecto celular, ¿ya? Entonces, como acá nadie va a ser endocrinólogo, lo vamos a sacar con la siguiente idea: que los receptores hormonales de las hormonas peptídicas son receptores de membrana, ¿ya? Y que los receptores, ¿no es cierto?, de las hormonas esteroideas y de las tiroideas son receptores nucleares. ¿Sí? No vamos a decir, no es tanto así, pero al menos se van a quedar con la idea. La mayor parte de las hormonas peptídicas, sus receptores son de membrana. El ejemplo clásico, la insulina, ¿no es cierto? Y de las hormonas esteroideas, los receptores son principalmente nucleares. Ejemplo, los receptores del cortisol. ¿Ya? Ahora, ¿en qué varía esto? Que los receptores de membrana, ¿sí?, son receptores de acción rápida. Atienden, se dice, acción no genómica, o sea, no favorecen la expresión de genes, ¿sí? Tienen una respuesta rápida, pero que es de corta duración. Y ahora pregunto, ¿cuál es el producto final? A ver aquí. Doctor, ¿cuál es el producto final de la expresión génica? O sea, todo lo que hemos visto de la transcripción, la traducción, ¿cuál es el producto final de la expresión de un gen? ¿Cuál sería su producto final? Sí. A ver, ¿cuál es el producto final de la expresión génica? O sea, la expresión de un gen, ¿cuál va a ser su producto final? Biología, fácil. Cuando yo tuve la ARN mensajero, la ARN polimerasa, no sé, tanta vaina así, que las histonas se desenvuelven. Al final, ¿qué es el producto final? Muy bien, es una proteína. Muy bien, proteína. Claro, la expresión final génica es una proteína, que puede ser una enzima, ¿no es cierto?, que va a producir una alteración, ¿no es cierto?, de la función celular. ¿Ya? Entonces, las hormonas peptídicas, por lo general, al tener receptores de membrana, su acción es no genómica, no favorece la expresión de proteínas. Ejemplo, ¿cuál es la acción de la insulina? Lo que más conoce usted. ¿Cuál es el órgano? Son los órganos más insulinos sensibles. El músculo, el tejido graso y en forma indirecta el hígado, ¿no es cierto? Pero el órgano más que regula básicamente es el músculo, ¿no es cierto? Por eso ahora la gran tendencia es, cuando tú ves un gordito, ¿no es cierto?, el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, tiene resistencia a la insulina. Antes, ¿qué le decían al gordito? ¿Qué le decían? Baja de peso. ¿Qué ejercicio le mandaban? Correr. Corre, mientras más corre mejor, no sé, pero hacían bajar de peso, quemar calorías. Pero el paciente bajaba de peso y se volvía más insulino resistente. ¿Por qué creen? Porque el paradigma es: el paciente tiene que bajar de peso, tiene que quemar grasa, pero tiene que mantener la masa muscular. ¿Sí? Porque si tú lo mandas a bajar de peso con una dieta restrictiva que corra 30 kilómetros, te va a quemar músculo. ¿No es cierto? Y al quemar músculo,
que es un órgano ya de la insulina, se vuelve más insulino resistente. Por eso ahora los que están gorditos, cuando van a hacer que salen a correr, ¿no? Pero también es ejercicio de pesas. Tiene que ir complementando. Interesante. Y si van a correr más de 30 minutos, no pueden correr más del 70% de su frecuencia cardíaca a masa. Entonces, si ustedes pasan del 70%, comienzan a quemar músculos, comienzan a usar proteínas. O sea, el tema de entrenamiento es bien delicado. O sea, tiene ejercicio aeróbico moderado. Tú necesitas energía. Los carbohidratos es la viruta, la grasa es la leña y tu proteína es el mejor mueble de madera que tienes en tu casa. Si vas a hacer hoguera no vas a tirar, ¿no es cierto? Entonces las proteínas tú las guardas porque son estructurales. Lo que tienes que hacer es que el trabajo no pase del 70% para que uses solamente los carbohidratos y la grasa, pero reserves las proteínas que son estructurales, que forman el músculo, y tengas un órgano insulino sensible que te ayuda a vencer los insulinos. Entonces, lo que hace la insulina cuando se hace a su receptor muscular no es favorecer la síntesis de los transportadores GLUT4. Los GLUT4 ya están en el citoplasma. Lo que hace la insulina cuando se une a su receptor es que esos GLUT4 que estén flotando en el citoplasma se expresen. Entra la glucosa y lo vuelve a internalizar. ¿Ya? Eso vamos a hacer más adelante. Mientras que, por ejemplo, el cortisol sí tiene receptores nucleares, sí tiene acción genómica, sí te favorece la expresión de proteínas que cumplen una función. Por eso se dice que su acción es genómica, es más lenta, pero tiene mayor duración. ¿Ya? Pero nos quedamos con esos conceptos de los receptores hormonales. Pero no hay receptores en la membrana que la proteína quinasa presentan en señalizadores. Claro, los receptores de la glucosa no tienen que son receptores de membrana, mientras que el cortisol y las hormonas tiroideas son, como vamos a ver más adelante, son receptores nucleares, están en el núcleo, actúan, vale la acción como factores de transcripción. O sea, la hormona, el cortisol, al unirse a su receptor nuclear, actúa como un factor de transcripción. Y ya no creo que le pregunte qué es la transcripción, ¿no? Actúa como factores de transcripción al unirse a su receptor nuclear. ¿No es cierto? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Seguimos. Bien, esto es un poquito de hablar de la forma de señalización. ¿Ya? Entonces, esto era el concepto clásico de lo que es la secreción o señalización endocrina. Tú tienes una célula que libera el torrente sanguíneo, la hormona, y la hormona ejerce su efecto en una célula ubicada en distancia. Pero actualmente también se considera que las hormonas tienen acción autocrina, es decir, la célula produce la hormona que actúa sobre la misma célula, ¿ya? O una acción paracrina, la célula secreta una hormona que tiene acción como una célula positiva. O sea, ya no tenemos este concepto tradicional de que necesariamente para hacer una hormona tiene que ser llegar al torrente sanguíneo y ejercer su efecto a distancia, sino que ya también se consideran hormonas, ¿no es cierto?, aquellas que tienen acción autocrina y acción paracrina. Pregunto ahora, y también ha cambiado los conceptos de las hormonas conocidas, ¿no? A ver, cada uno me va a decir una hormona. Jenny, dime una hormona que me venga a la cabeza. La central. Por ahora es más difícil. Dime una glándula endocrina. Caminada. Es fácil, ¿no? Una glándula endocrina. La glándula suprarrenal. Una glándula endocrina. Ya te han dicho páncreas, glándula suprarrenal. La tiroides, una glándula suprarrenal, una glándula endocrina. Pineal, una glándula endocrina. Testículos, muy bien, una glándula endocrina, todas. El hipotálamo. El hipotálamo, una glándula endocrina. ¿Ah? Hipófisis. La hipófisis, una glándula endocrina. Hepato.
Tálamo sería otra vez. Una glándula endocrina que tú tengas, que no tenga rodas. Los ovarios, otra glándula endocrina. ¿Ah? ¿Dijeron páncreas? Ya dijeron páncreas. Ya dijeron. Endocrina, otra glándula endocrina, a ver. Eso es la anatomía, ¿no? Por lo menos lo habrán hecho, ¿no? Una glándula endocrina. Di algo que se te ocurra. La parótidas. A ver, es una glándula, sí, pero decimos que es una glándula exocrina. ¿Cómo se llama para tiroides? ¿Por qué? Y yo te puedo decir que hay páncreas endocrino y hay páncreas exocrino. Aquí crees que se ve la diferencia, ¿por qué puede haber un páncreas exocrino y un páncreas endocrino? ¿Alguna idea? ¿No han visto anatomía? ¿Por qué hay un páncreas endocrino? Porque hay un páncreas endocrino y un páncreas exocrino. Te voy a soplar, a ver, tienes razón. El páncreas endocrino produce hormonas, ¿sí? Y el páncreas exocrino produce enzimas. Entonces ahí tiene la diferencia. ¿Tú todavía tienes alguna idea? ¿Por qué? Pues las glándulas, por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas linguales son exocrinas. ¿Tú qué dices, doctora? ¿Alguna idea? Porque hay un páncreas endocrino, secreta hormonas, hay un páncreas exocrino, secreta enzimas digestivas, eso es lo más probable. ¿Cuál es el endocrino? ¿El que produce insulina o el que produce pasa, por ejemplo? El endocrino. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es el endocrino? El pasa, el endocrino, el insulina. ¿Por qué? ¿Por qué se llama endocrino? Pero ¿por qué el término endocrino? ¿Por qué? Porque el tubo digestivo, a ver otra vez. Ya, a ver, explícanos, por ahí vas. Ya. ¿Ya? Pero es un error. La idea puntual es que el tubo digestivo tú lo consideras una continuidad del medio ambiente. Cuando lo pasan los alimentos de la boca salando, el tubo digestivo es una parte del medio ambiente. Por eso el tubo digestivo es epitelio, ¿no es cierto? Entonces, si tú bajo esa premisa, todo lo que es secretado hacia el tubo digestivo está afuera o adentro. Afuera. Es parte del medio ambiente. ¿No es cierto? Es exocrino. O sea, por eso todo lo que es secreción digestiva está recogiéndolas afuera. Por eso cuando vean tubo digestivo tiene epitelio. Un órgano que no tenga conflicto, porque el término de exocrino sí está relacionado a secreción externa. Y que tiene un conflicto funcional. No, o sea, ¿cuál? ¿El exocrino? No, es que está considerada. Las glándulas sudoríparas son exocrinas, porque no deberían tener su propio nicho hacia el exterior. El hígado es un órgano, es una glándula exocrina o endocrina. ¿Ah? Eso. Pues si tú partes de que estamos hablando del tubo digestivo, la luz del tubo digestivo es una continuidad del medio externo. Si tuvieras la boca abierta y el esfínter dilatado abajo, es una vía. El alimento pasa, siempre en teoría está fuera del organismo.
Por eso todo lo que secreta el aparato digestivo, enzimas digestivas, ¿no es cierto?, se considera que está en el medio externo. A diferencia, como dice el doctor, de partes endocrinas, que son una mala sangre. Bien. ¿Qué más? Faltaban órganos, a ver. ¿Qué más me dice? Faltan, esos son los tradicionales, creo que ya no mencionaron las glándulas paratiroides, ¿no es cierto? También son glándulas endocrinas, ¿qué lo reconocen? Eso es lo tradicional. El riñón es un órgano endocrino, ustedes que han llegado con la doctora Ramírez, ¿saben? El riñón, ¿puedes considerarlo también como un órgano endocrino? ¿Ah? ¿Con la qué? ¿Qué más? ¿Qué otra hormona produce el riñón? ¿Ah? No, la leche no. No, eso lo produce la renina, el hormón. La isopolitina. ¿No es cierto? Otro. De importancia, yo diría que actualmente es el órgano endocrino que tiene mayor importancia. Lo veo al doctor Vega, lo veo al doctor Roda, lo veo acá al doctor, lo veo acá al doctor. Aquí más. Bueno. ¿Ah? A ver, ¿qué tiene en común el doctor, el doctor, el doctor y el doctor? ¿Ah? El tejido adiposo es un órgano endocrino y es la principal causa de miren, el tejido adiposo es de importancia. Saber todo lo que es tejido adiposo cuando llega a la parte clínica está relacionado. Las personas que no se mueren, salvo la época del COVID, no mueren de infecciones. O sea, si nosotros, las infecciones ya son baja causa de letalidad. Porque se prolonga el tiempo, o vas a morir de cáncer o vas a morir de evento cardiovascular. Ese es tu final. O sea, vas a morir de un infarto o vas a morir de cáncer. ¿No es cierto? Y ahí, tanto para el cáncer como las enfermedades cardiovasculares, un factor de riesgo es la obesidad. Para hipertensión, para diabetes, para epidemias, para hígado graso, para formas de cáncer, ¿no es cierto? Entonces, vengan a hacer la cabecita. El tejido adiposo, yo considero que actualmente es el órgano endocrino más importante que hay que tratar. Problemas de hipófisis, verán una de las 500. Problemas de tiroides, van a haber bastantes, pero generalmente son manejables. El problema son las consecuencias del aumento del tejido adiposo, o sea, en otras palabras, de la obesidad. Y eso tenemos que tratar, ¿no?, de forma agresiva. Bien. Ahora, otro concepto que vamos a manejar. Ya hemos visto cómo ocurre la secreción hormonal, ¿no es cierto? O sea, cómo es el procesamiento, la secreción hormonal. Ideas que van a quedar. Cómo es el transporte, ¿ya? Las sustancias que son hidrosolubles, como vienen a ser las proteínas peptídicas, viajan libremente en el plasma. Son hidrofílicas, no va a haber problema. El problema es cuando tiene una sustancia hidrofóbica, como el colesterol, ¿no es cierto? Ustedes saben que las hormonas esteroideas están formadas de colesterol. Entonces, lo que le va a caer en la cabeza, las hormonas esteroideas y las hormonas amínicas, como son las hormonas tiroideas, van a viajar unidas a proteínas de transporte. ¿Ya? Y vamos, ¿dónde se va a ver? Vamos a ver cómo están en... Doctor, ¿cuál es el principal órgano productor de proteínas? ¿O cuál es el órgano que más sintetiza proteínas en el organismo? Todas, yo diría, a excepción de las inmunoglobulinas. Ustedes están llevando la parte de la inmunología, ¿no? ¿Dónde se sintetizan? ¿Quién produce inmunoglobulinas? ¿Quién produce las inmunoglobulinas? ¿Quién produce las inmunoglobulinas? ¿Quién produce tigre? ¿Quién? Muy bien, está bien, muy bien. ¿Y el resto de las proteínas quién las produce? Doctora, ¿quién es el
principal órgano productor de los que sintetizan el hígado, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las principales proteínas sintetizadas por el hígado? Cuando pidas tu perfil hepático te las van a traer ahí. Las dos principales. Una que maneja la presión oncótica, ¿cuál es? ¿Quién regula la presión? ¿Cuál es la principal proteína que produce el hígado y que regula la presión oncótica? ¿Sabes lo que es la presión oncótica? ¿No? ¿Te acuerdas de lo que es la presión oncótica? Ya. ¿Cuál es la principal proteína producida en el hígado que mantiene la presión oncótica? O sea, esa presión que tiende a mantener el líquido en el espacio intramuscular y no sale el líquido intramuscular. ¿Qué es esto que me acuerdo? Doctora, ¿cuál? La albúmina, ¿no es cierto? Y la otra fracción importante son las globulinas. Cuando llegas a la parte clínica vas a ver cuando tú miras la relación albúmina-globulina que puede orientar, ¿no es cierto?, estas patologías. Pero las globulinas son las principales proteínas de transporte. Van a encontrar una globulina fijadora de hormonas sexuales, globulina fijadora de cortisol, globulina fijadora de hormonas tiroideas. Y vamos a ver más adelante cómo hay situaciones como el embarazo que te puede inducir una mayor producción de hormonas. Ya, pero nos quedamos con una idea. Las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas viajan unidas a proteína de transporte y las hormonas peptídicas, a excepción de algunas como la hormona de crecimiento, viajan libres en el plasma. ¿Ya? Bien, ahora van a leer también que casi si hablamos de la hormona tiroideas, el 99% viaja unida a proteínas de transporte y la fracción libre es menos del 1%. ¿Ya? Sin embargo, eso les voy a preguntar en la práctica, atentos, es la fracción libre la que ejerce el efecto fisiológico y la que interviene en los mecanismos de retroalimentación que vamos a ver más adelante. ¿Ya? O sea, la fracción libre es la más importante fisiológicamente. Y es por eso también que ustedes se van a acostumbrar cuando lleguen en clínica, si alguno va a ser endocrino, siempre se pide la fracción libre de la hormona, no pides la hormona total, porque sí va a estar sujeta a variaciones a determinadas condiciones. Se puede entender que la fracción libre es la que ya se aprobó la proteína de transporte. O sea, tú tienes proteína de transporte, ¿no es cierto?, que están saturadas, esa pequeña fracción libre es la que ejerce todo el efecto fisiológico y regula los mecanismos de retroalimentación que vamos a hablar más adelante y que constituyen la base del endocrinología. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, preguntas. No te pregunto, ¿no? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien. Aquí algunos conceptos básicos. Nosotros vemos que las hormonas mantienen la homeostasis, vemos la acción hormonal en forma resumida. La hormona tiroidea se produce en la tiroides, controla el metabolismo basal en casi todos los tejidos, el cortisol en la corteza suprarrenal, el metabolismo energético, acción permisiva para otras hormonas. Vamos a ver qué se refiere a una acción permisiva, o sea, cuando la hormona no realiza directamente una acción, sino que, por decirlo así, potencia la acción de otra hormona. ¿Ya? La acción mineralocorticoides, por ejemplo, en la corteza suprarrenal, la aldosterona, regula el volumen plasmático a través de efectos en los electrolitos sérios. Y aquí si ustedes lo han llevado con la doctora Rabines. No, que no sea en mi grupo para sondearlo. Enciso, si en mi grupo. Doctora, ¿qué mineralocorticoides conoce la cuando habla de la función renal o de la glándula suprarrenal? ¿Cuál es el mineralocorticoide que te viene a la mente? ¿Por qué? Me suena, pero no sé. Doctora, ¿cuál es el principal mineralocorticoide que te viene a la mente? Pasar por el tema de la función renal y suprarrenal. Doctor, mire, tú es que utilizar camino. ¿No es utilizar? Sí, ya podemos notar el resultado, le da la batería. El problema, tenían tanto ahí que la gente quizás había puesto 18 horas de
puede venir en la mente cuando hablamos de la corteza suprarrenal? Esos amigos se van a curar de soplo, la aldosterona. A ver, ¿quién me puede hablar de la aldosterona? ¿Tú hago los barras de esa aldosterona? Ahí está la palabra. ¿Qué recuerdas de la aldosterona? ¿Qué le significó? Los somados tienen que haber cuidado. Se me Nada queda. dice. Doctora, atrás. ¿Tú recuerdas de la aldosterona que aprendiste en fisiología 1 de la aldosterona? ¿Ah? ¿Ya? ¿Cómo le voy a hacer? Nosotros tenemos que tratar a la vida, si llegan a la nutrición, la cara se agarra bien pata, no sé que no se le encima nada. Te vamos a hacer la hora se agarra. ¿Ahí lo voy a ver? ¿Sí? ¿No? ¿Qué recuerdas? Ya, ¿cómo que yo sé que me diga cómo le voy a hacer? ¿Qué electrolito regula y cómo? ¿Ya? ¿Qué más? Potasio, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el estímulo? Ya, te lo voy soplando. ¿Cuál es el estímulo para la secreción de aldosterona? El estímulo. Pues al menos yo no vamos a acordar los canales secretoriales del sol y igual de esas cosas, ¿no? Pero por lo menos diga el esquema lo básico, me ha quedado. ¿Cuál es el estímulo para la secreción de aldosterona? Es eso claro que se produce en la corteza suprarrenal. Pero ¿cuál es el Disminución de estímulo? presión arterial. Doctora, ahí se queda que sacas la decisión. Cuando disminuye el sistema de encima de aldosterona y eso es lo que se sube. Increíble, hemos hecho, pero parece un siglo, ¿no? ¿Qué recuerdas de la doctora? El estímulo. Eso tiene que quedar, doctor, y se lo vamos a recordar. Pero ¿qué te ha quedado? ¿Ah? ¿Cuándo qué? Cuando ingerimos agua. ¿Ya qué pasa cuando ingerimos agua? Se estimula la secreción de aldosterona. Doctor, es que te veo filósofo, pareces ahí ¿qué dices? Nada. ¿Cuál es el estímulo para hacer? Tú debes saberlo, doctor. Ya, bien. ¿Qué pasa cuando disminuye la perfusión renal? O sea, no puede ser ingestión de agua. Que puede la aldosterona, mejor dicho, la angiotensina, que puede estimular que suple en la sed, pero no es la ingestión de agua, es una respuesta. Porque lo que va a hacer el estímulo tiene que decir que es la disminución del volumen intravascular, ¿cierto? O tenemos un aumento de la osmolaridad. ¿Qué produce eso? No, pero te vas más adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye? Supongamos, por eso plano, disminuye el volumen intravascular, es como una diarrea patada, ¿cierto? Disminuye la perfusión renal, la perfusión abdominal disminuye, ya, ¿y eso qué va a producir? ¿Qué produce a nivel renal una disminución de la perfusión renal? La célula justamedular encuentra la renina. ¿Qué produce la célula? Juxtagromedular. La renina. ¿Y qué va a producir la renina? ¿Cuál va a ser la acción de la renina? Yo le pido que sean sabios, ¿sabes? Pero eso tiene que haber quedado. ¿Cuál es la acción de la renina, Tello? ¿La acción de la renina cuál es? Ya que estás con él en participar. Lo que pasa es que la renina es un fuerte de aminoácidos, en este caso se va hacia, por la circulación, se va hacia... Nada. Doctora, ¿qué hace? ¿Cuál es la acción de la renina? ¿No recuerdas? Doctora, ¿cuál es la acción de la renina? ¿Cómo? Sabemos bien eso ya. Doctor, ¿Ah?
Oye, pero siempre hay una angiotensina aldosterona. Si no lo tiene, mira, si no le quedó eso de renal, ya grabamos. ¿Y qué produce? Todos los dijiste bien, ¿no? Vamos a analizar. Punto final, se estimula la secreción de aldosterona. ¿Y cuál va a ser la función de la aldosterona? ¿Ah? ¿De acuerdo? Ya. ¿Y cuál es el principal estímulo entonces para... ¿Cuál es el principal estímulo? Aparte. O sea, si tú me dices regular la concentración de sodio, ¿ya? Yo también te puedo decir que es regular la concentración de potasio. Porque cuál es la aldosterona, lo tienen que haber visto con la relación, ya. Entonces, a nivel de túmulo, ¿cuál es la acción de la aldosterona? Absorbe sodio, me dices. ¿Y el potasio? Se excreta, o sea, favorece la absorción de sodio y lógicamente produce la expulsión de potasio. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es más importante, el sodio o el potasio? ¿Cuál es el estímulo adecuado? Porque el bastón que reacciona a la presión, pero tiene que sacar los ojos. ¿Cuál es? ¿Quién me dice el sodio? Levanten la mano, pero les pregunto, no es más. ¿Quién me dice el sodio? ¿Quién me dice el potasio? Bueno, si tú me dices, ¿cuál es el principal? ¿Ah? Sodio. El sodio, el potasio. ¿Por qué? Porque es más o menos como el órgano que tiene cebolla. Tú necesitas una variación de 40 miliequivalentes de sodio, o sea que el sodio que baje 40 miliequivalentes para estimular la producción de aldosterona. Cosa que no lo vas a ver en condiciones fisiológicas, porque ya está muerto, está concentrado. En cambio, basta que varíe un miliequivalente de potasio para que se libere la aldosterona. ¿Ah? Porque solamente necesitas un miliequivalente de potasio nada más frente a 40. Entonces, si tú me dices que, doctor, pero esa hiponatremia se va a elevar y va a favorecer la absorción de sodio. Está bien, pero si baja 20 miligramos, ¿cuánto de valor más de sodio? De sodio en el plazo. ¿Cuánto quieres matar? Está desesperado. Porque eso me van a matar, no tiene tanto sodio. No, ¿cuántos son los valores normales de sodio? Es que de verdad no estoy bromeando. O sea, si tú tienes una hiponatremia severa, o sea, tú tienes un sodio menor de 125 miliequivalentes por litro, tú tienes que pasarle ya una solución de hipersodio, 3%, ya no es la fisiológica. Y si tú lo estás corrigiendo esa hiponatremia severa, ¿no es cierto? Tú tienes que monitorizar al paciente. Si lo haces muy rápido, le pones una vigilancia continua. ¿No es cierto? Mete tanto sodio que al final la neurona se desintegra y muere. Claro. Es de 135 a 145. Lo normal. Menos de 130, de hasta menos de 135 que sale bien por el pelo. ¿No? Entonces, si tú tienes una variación, si tienes un paciente con hiponatremia leve que le ha bajado de 135 a 130, pues no haces una mejora. Pero basta que el potasio se te suba de 5.5 a 6.5 para que se te suba. Responde, no hay como no tiene su boca. Estira bruscamente, se relaja. Ese estiramiento no lo vas a ver. Más estímulo adecuado de la potasio. Lo vamos a ver tranquilo, pero lo vamos a hacer porque es para mañana. Bien. Luego tenemos la vasopresina, que regula la osmolaridad plasmática a través de los efectos en expresión de agua. ¿Qué es la osmolaridad plasmática? ¿Osmolaridad plasmática qué es? ¿Ah? Cantidad de agua en el plasma.
cierto? Y la concentración, Ah, bueno. ¿cierto? De solutos, ¿no es cierto? El volumen, las. ¿Y cuáles son los principales solutos que ejercen la movilidad plasmática? Sodio, potasio. Dos principalmente. Sodio. Glucosa, ¿ya? Básicamente. Luego tenemos las hormonas paratiroideas que regulan la concentración de calcio y fósforo y la insulina que regula la concentración plasmática de glucosa, ¿no? ¿Cómo contribuyen a mantener la homeostasis? Aquí vamos a hablar de cuáles son los principios básicos del control retroalimentario. Entonces siempre se ha querido hacer, ¿no?, una clasificación dentro de la endocrinología histológica, embriológica, pero no son tanto los diversos orígenes embriológicos que tienen las glándulas o histológicos que no se ha podido hacer. Entonces hacemos más que nada una clasificación por ejes. ¿Ya? O sea, cuando ustedes vean endocrino, en la parte de fisiología, hay hormonas que van a estar reguladas por el sistema hipotálamo hipofisiario y hay hormonas que no están reguladas por el sistema hipotálamo hipofisiario. ¿Sí? Por ejemplo, la insulina no depende de la hipófisis ni del hipotálamo, depende del metabolismo de glucosa. La hormona paratiroidea no responde al eje hipotálamo hipofisiario, sino que responde a las concentraciones de calcio. ¿Ya? Entonces nosotros hablamos de un mecanismo de retroalimentación. Entonces, vamos a ver que este sistema, como dice acá, es hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, ¿no es cierto? Gónadas, tiroides y suprarrenales principalmente. Entonces la idea de un mecanismo de retroalimentación es que las hormonas hipotalámicas y las hormonas hipofisiarias, se dice, tienen un efecto trófico sobre la glándula periférica. ¿Qué significa un efecto trófico? Estimulan el crecimiento y estimulan la función. ¿Sí? Pero a su vez, las glándulas periféricas también ejercen efecto, ¿no es cierto?, sobre el hipotálamo y hipófisis. De modo que este circuito se cierra y se alcanza un equilibrio. Por ejemplo, cuando por alguna causa disminuyen las concentraciones de hormona tiroidea en sangre, esta disminución, ¿qué va a hacer? Va a estimular la secreción de hormona hipotalámica, que viene a ser la hormona liberadora de tirotropina, que va a estimular a la hipófisis a producir la hormona estimulante del tiroides, y esta hormona estimulante del tiroides lo que hace es estimular a la tiroides a producir tiroxina. Los niveles de tiroxina se elevan y cuando se alcanzan los rangos fisiológicos, esta tiroxina que se encuentra en valores fisiológicos inhibe la secreción de la hormona liberadora de tirotropina a nivel del hipotálamo y de la TSH a nivel de la hipófisis, de modo que todo el sistema entre en equilibrio. Estos mecanismos de retroalimentación que se llaman negativos, hay pocos casos de positivos, como vamos a ver más adelante, que es la LH, que incluso ovulación en la mujer. Esto es la base, yo podría decir, de la fisiología incorporal. ¿Por qué? Porque entendiendo bien estos mecanismos de retroalimentación, ustedes, aparte del diagnóstico de la enfermedad, van a hacer un diagnóstico topográfico. O sea, cuando nosotros vamos a hacer, cuando yo veo un paciente que tiene síntomas de hipotiroidismo, yo lo corroboro ¿con qué? Con un examen laboratorial. El examen laboratorial me va a decir si el proceso es primario, secundario o terciario. O sea, la relación ERH, TSH, hormona tiroxina, esa interpretación que van a hacer ustedes, conociendo estos mecanismos de retroalimentación, les va a decir es un hipotiroidismo primario y la función está en la glándula, en cuyo caso pido anticuerpos. Este hipotiroidismo está ubicado en la hipófisis, en el cual tendría que pedir una resonancia, o este proceso está en el hipotálamo, en el movimiento interno de resonancia, no a la región celular, sino hacia la región del cerebro. Lo vamos a ver. Este mecanismo de retroalimentación es lo que básicamente lo que más se usa en endocrinología, o sea, para poder hacer un diagnóstico. En endocrino el primer paso es clínica, veo la clínica, pido examen laboratorial y una vez que ya veo dónde está la alteración hormonal, recién pido la imagen. Así las encuentro en endocrino. ¿Ya?
confirmo el déficit hormonal y una vez que ya tengo confirmado el déficit hormonal, procedo a las pruebas de imágenes para localización. Nunca se salta, y lo vamos a ver más adelante, lo van a ver en clínica seguro. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Claro? ¿O no? Bien, ahora vamos a hablar un poco más sensibilidad, los tipos de trastornos endocrinos. Entonces vamos a ver que los trastornos endocrinos pueden ser por deficiencia hormonal, pueden ser por resistencia hormonal y pueden ser por exceso hormonal. ¿Sí? O sea, aquí hay una deficiencia de hormona. Por ejemplo, tenemos una tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué hace la tiroides de Hashimoto? Se forman anticuerpos que dañan a la tiroides y la tiroides ya no puede producir las cantidades normales de orina. Luego tenemos el exceso hormonal, un hipertiroidismo, enfermedad de Graves. El paciente forma anticuerpos no que dañan a la tiroides, sino que se unen a los receptores de TSH y estimulan a la tiroides a producir más hormonas de lo necesario. Ejemplos. Solo a ver si lo van a ver bien. Es para explicar la clínica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el paciente, las hormonas tiroideas estimulan la acción de las catecolaminas. Tiene un efecto permisivo sobre la acción de las catecolaminas. Esa es la función de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, ¿por qué te aumentan la frecuencia? Porque tienes un paciente hipertiroideo que dice que está con taquicardia. ¿Sí? Eso se llama acción permisiva. ¿Por qué tiene taquicardia? Porque en el hipertiroidismo lo que hace la hormona tiroidea es FAO. Es una hormona, hemos dicho, el receptor de la hormona tiroidea es nuclear. Entonces, ¿tiene acción genómica? Claro. ¿Qué va a hacer? Va a favorecer la expresión o la síntesis de receptores beta-adrenérgicos a nivel del cardiomicito. Esa es la acción. O sea, aumentan las hormonas tiroideas y lo que van a hacer es que el cardiomiocito sintetice más receptores beta-adrenérgicos. Como hemos visto en el trabajo del sistema nervioso autónomo que le he mandado, ¿no? Ya tienen que saber que es un receptor beta-adrenérgico a nivel del cardiomiocito. Hace que el cardiomiocito sea más sensible, ¿no es cierto?, a concentraciones más bajas de catecolaminas y el paciente presenta taquicardia. Por otro lado, el hipotiroideo no. El hipotiroideo tiene niveles bajos de hormona tiroidea, el cardiomiocito no expresa tantos receptores beta-adrenérgicos y lo que presenta el paciente va a ser una bradicardia. O sea, el paciente con hipertiroidismo presenta frecuencias cardíacas mayores de 100, porque es un efecto cronotrópico y notrópico positivo, mientras que el hipotiroideo por el contrario. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de enfermedad por exceso hormonal y este es un ejemplo de enfermedad por defecto hormonal. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de lo que es la resistencia hormonal. ¿No es cierto? ¿Ven todas estas guapas damas? Sí, este es el tipo orquídea. Son varones. Tienen el genotipo de varón. Pero tienen esta enfermedad que se llama el síndrome de Morbus. ¿Sí? Todos somos mujeres al comienzo. ¿No es cierto? Pero la acción de la testosterona, si ustedes lo han visto en embriología, hace que los conductos de Wolff se vayan diferenciando. Entonces, estas mujeres, su genotipo es masculino, son XY. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No tienen el receptor para testosterona. O sea, producen cantidades normales de testosterona al inicio, ¿sí? Pero como no hay un receptor en los órganos sexuales secundarios, no se produce esa diferenciación. ¿Sí? O sea, no tienen desarrollo genitales como un varón, tienen el hábito de mujer, pero genotípicamente su genotipo es XY. Este es un ejemplo de resistencia hormonal. ¿Sí? No hay problema en la glándula, el problema es a nivel del receptor. De modo que la hormona no puede realizar su función. ¿Ya? Vamos a tomar 5 minutos para que me dé la gana. ¿Preguntas, doctores? ¿Para pasar el hipotálamo? No. 5 minutos. Bien, vamos a avanzar un poco hablando sobre el hipotálamo. Y
creo que el grupo de práctica que ya está avanzando el sistema nervioso autónomo ha visto la importancia que tiene, ¿no?, las conexiones de este órgano con el sistema nervioso autónomo, principalmente el simpático, ¿ya? No voy a entrar mucho hacia lo que es la parte anatómica, eso se lo dejan a ustedes, ya lo han llevado en la anatomía mejor que yo. Entonces me imagino que recordarán que el hipotálamo está constituido por gran cantidad de núcleos, ¿sí? Está en una posición estratégica básicamente, ¿no? Está en el diencéfalo, o sea, que el cerebelo, protuberancia, ¿no?, y el tálamo, que está en la parte superior, ¿no? Quizás acá recordar, vamos viendo los núcleos paraventriculares, ¿ya?, y los núcleos supraópticos, lo que vamos a ver más adelante, van a producir dos hormonas importantes que vienen a ser la oxitocina y la vasopresina, ¿ya? Luego tenemos acá conexiones con la adenohipófisis a través del plexo primario, pero lo vamos a hacer a continuación. Miren, van a ver ustedes que la glándula madre del sistema nervioso autónomo viene a ser el hipotálamo, ¿ya? Y si bien hemos visto que el sistema nervioso autónomo se encarga de reflejos viscerales, el hipotálamo actúa con el sistema nervioso autónomo, pero para respuestas más elaboradas, ¿no?, que incluyen las conductas alimentarias y respuestas emocionales. El hipotálamo tiene conexiones con el sistema límbico, ¿ya? Aquí en este cuadro, y adelantándonos a lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, vamos a ver qué tipo de relaciones presenta el hipotálamo con esta estructura hipofisial, ¿no? Por un lado tenemos los núcleos supraópticos y paraventriculares. Los cuerpos neuronales de los núcleos supraópticos y paraventriculares se encuentran en el hipotálamo. Sus axones forman el núcleo fascículo hipotalámico hipofisiario y sus terminaciones nerviosas forman ¿qué cosa? La neurohipófisis. Entonces, si a ustedes le preguntan qué hormonas produce la neurohipófisis, ¿qué contestaría, doctora? ¿Qué hormonas hemos dicho que produce la neurohipófisis? ¿La qué? Leuquinizantes. Caso mundo paralelo, pero ¿qué hormonas produce la neurohipófisis? ¿Qué hormonas produce la neurohipófisis? La oxitocina y la LH. Es una pregunta capciosa, pero no podemos decir que la forma. La neurohipófisis La almacena. no forma hormonas. La almacena. Corresponde a las terminaciones No me nerviosas acuerdo. de nuestras neuronas, donde se secreta, ¿no es cierto?, la vasopresina y la oxitocina, ¿no?, que se pueden considerarse verdaderas neurohormonas porque son secretadas hacia el torrente sanguíneo para ejercer su efecto a distancia, ¿ya? Entonces podemos decir que la relación entre la hipófisis, entre el hipotálamo y la neurohipófisis es una relación, es un control nervioso, ¿ya? Pero por otro lado, es otra la relación que va a tener el hipotálamo, ¿no es cierto?, con la adenohipófisis. Ustedes mejor que yo recuerdan el origen biológico de ambos. Uno se produce sobre el tercer ventrículo, ¿no?, y otra a partir de la boca, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben más que eso. Entonces, acá vemos que a nivel de la eminencia media, ramas del trígono de Willis y de la carótida van a formar el plexo primario, ¿sí? Y de aquí nacen los capilares fenestrados que, atravesando la eminencia media, llegan hacia ¿dónde? Hacia la adenohipófisis. Entonces, el control que tiene el hipotálamo, ¿no es cierto?, sobre la hipófisis es un control de tipo vascular a través de este plexo primario de la eminencia media y el sistema portal, que es un verdadero sistema portal porque no llega a la circulación sistémica, ¿ya? Pero ideas principales: el control de la neurohipófisis es nervioso a través del fascículo hipotalámico hipofisiario. La neurohipófisis no produce hormonas, sino que acá están las terminaciones nerviosas de los núcleos supraópticos, de las neuronas, del núcleo supraóptico y paraventricular, y el control que tiene sobre la adenohipófisis sí es un control vascular, y en la adenohipófisis sí se producen hormonas, ¿sí?, como vamos a ver más adelante. Bien, esto lo van a revisar, ¿no es cierto? Es un resumen de las funciones del hipotálamo. Vemos que una función del hipotálamo es la regulación de la temperatura, ¿sí?, como vamos a ver más adelante.
Luego tiene un control neuroendocrino que de la secreción de las catecolaminas. ¿Dónde se producen las catecolaminas, doctora? Principalmente, la principal fuente. Cuando han visto sistema nervioso prudencio, ¿dónde se producen principalmente las catecolaminas? Sistema nervioso, ¿y dónde más? Cuando has hecho la práctica y caminada, ¿dónde más se producen catecolaminas? Aparte del sistema nervioso central, ¿dónde más hay catecolaminas? ¿En qué órgano? ¿En qué parte? En la médula suprarrenal. Muy bien. ¿No es cierto? Entonces el control eso lo vamos a detallar mejor. Produce un control de la hormona estimulante de tiroides, de la hormona gonocotrópica, de la hormona estimulante de los folículos luteinizantes, de la prolactina que tiene un efecto inhibitorio, ¿ya? Y la hormona de crecimiento, solo vamos a ver somatostatina y somatolipidia, ¿ya? Entonces, regulación de la temperatura, control de tiene una función, regula en cierto modo el metabolismo basal, tiene una función endocrina, porque hemos visto regula, ¿no es cierto?, la función de la hipófisis y también produce hormonas que son liberadas a nivel de la hipófisis, conductas aperitivas, principalmente sed y hambre, ¿no? Acá, mediante su relación con el sistema límbico, también regula el comportamiento sexual, reacciones de defensa, que es lo que vamos a insistir, después la reacción del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y control de los ritmos corporales, ¿sí? Ahora, esto recorren bien, ¿no es cierto?, cuando habíamos hablado de la visión, ¿no? Muchos ritmos, muchas secreciones, se integran, ¿no? Y es por eso que mucha secreción hormonal tiene un ritmo circadiano, se produce más a la hora de la mañana. ¿Por qué? Por el efecto que ejerce el hipotálamo. ¿Se acuerdan de la melanopsina? ¿Qué era la melanopsina? ¿Quién recuerda? ¿Ah? Era un pigmento fotosensible, pero la rodopsina se encuentra en los conos y bastones. ¿Dónde se encontraba la melanopsina? Y no seguía la vía visual habitual, ¿no es cierto? Sino que la melanopsina se dirigía precisamente hacia el hipotálamo, ¿no es cierto? De modo que regulaba ciclos de vigilia de sueño, ciclos circadianos, ¿ya? Este es un resumen, ¿ya?, de las funciones. O sea, control de ritmos corporales, reacciones de defensa, comportamiento sexual, comportamientos aperitivos, control neuroendocrino y regulación de la temperatura. Bien, vamos a hablar de una conducta aperitiva que viene a ser la sed, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que el consumo de líquidos va a ser regulado por la osmolaridad plasmática y el volumen extracelular, ¿sí? Entonces, ¿tú qué cosa crees, Rodas? Cuando aumenta la osmolaridad plasmática, la sed, ¿despiertas el mecanismo de la sed o lo inhibes al aumentar la osmolaridad plasmática? La aumentas para regularlo. La aumentas para regular la osmolaridad. Aumenta, ¿no es cierto? Claro, o sea, el doctor, por ejemplo, come afuera, no agachadito, le viene una diarrea, ¿no?, pero así persistente. Entonces la osmolaridad plasmática aumenta y se estimula, ¿no es cierto?, como el mecanismo de la sed. ¿Por qué? Porque se produce una hipertonicidad, ¿sí?, que es detectada por los osmoreceptores que están, ¿no es cierto?, en la cara anterior del hipotálamo, y se despierta el mecanismo de la sed para impedir, ¿sí? Pero puede ser por el contrario, de repente el doctor Vega se va al estadio, un buen pinche cristal, ¿no es cierto?, lo cuchilla, comienza a desangrarse, ¿no es cierto?, la osmolaridad aumenta o disminuye. Si está con una hemorragia, ¿qué va a pasar con la osmolaridad plasmática? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dices tú, doctor? Disminuye la osmolaridad plasmática. ¿Tú qué dices, doctora? Ah, no, a ti. Sí, es. ¿Cómo se tira la pelota? El doctor me hace recordar un esterocilio, se tira, no sé, pero así siempre, pero para el otro lado con todo, sí, de verdad. La osmolaridad plasmática en las hemorragias no varía. No varía la osmolaridad plasmática, lo que dice el volumen extracelular. Está en el intravascular, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué produce? Produce una hipovolemia, ¿sí? No varía la osmolaridad, pero sí disminuye el volumen intravascular. Y la hipovolemia, que hemos dicho a nivel
¿Qué producía a nivel de la perfusión renal la hipovolemia? Cuando disminuye el volumen efectivo circulante, ¿qué respuesta se producía? Cuando disminuye el volumen intravascular, cuando disminuye la sangre que está en la... ¿Qué se estimula? ¿Diarrea? ¿Qué se libera? Doctor, yo creo que le quede eso en la parte de la clínica, siempre recuerden, o sea, una disminución del volumen intravascular o extracelular va a disminuir la perfusión renal. Eso métanse en la cabeza siempre. La perfusión renal estimula la secreción de qué, doctora? Cuando disminuye la perfusión renal, como dijo la doctora, las siglas intracelulares que liberan. ¿Qué libera? Renina. ¿Y la renina qué hace lleno? Ya, ¿qué hace la renina? Ya sé qué parte, pero ¿qué hace la renina? ¿Qué hace la renina? Ya. ¿Por qué sigue? ¿Qué pasa en el mismo? Se convierte. ¿Y qué hace la angiotensina 2, doctora? ¿Qué hace la angiotensina 2? ¿Qué hace la angiotensina? Ya han hablado acá todo, doctor. ¿Qué hace la angiotensina 2? ¿Qué hace? ¿Qué hace la angiotensina 2? Hemos dicho ya. Es un día puro, se habla, pero es que no lo he dicho, pero se me está mencionando lo que le he dicho. No, pero los químicos son así ya. Yo a veces pienso que se lo he dicho, que se ponen a mover. No, mire, no lo he dicho, que se la pongo, no lo he dicho. Eso no lo he dicho ahora. ¿Qué hace la angiotensina 2? Nada, doctora, ¿qué hace la angiotensina 2? Fuerte. Ya, pero vamos a quedar en esta parte que acá la hipovolemia, como dicen, por todo lo que me han mencionado, genera angiotensina 2 y la angiotensina 2 actúa a nivel de la zona post-extrema del hipotálamo, responde a al área subcortical, respondiendo a la hipovolemia y secando el mecanismo de la sed. Pero acá te pone vasoreceptores porque parece haber también otros mecanismos, ¿no es cierto?, involucrados. Porque si fuera solamente por la angiotensina 2, se supone que medicamentos que se utilizan en la hipertensión, ¿no es cierto?, como son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 2 y ECA, o los ARA2, que producirían ¿qué cosa? Una disminución, al bloquear esto, una disminución de la sed, cosa que no ocurre. ¿Ya? Entonces parece que también hay vasoreceptores involucrados. Entonces, ¿cómo responde, cómo el hipotálamo desencadena una conducta aperitiva como es la sed? Lo hace entre dos estímulos. Uno viene a ser el aumento de la osmolaridad plasmática y el otro viene a ser la hipovolemia. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. Mañana estoy dando con el doctor a las 5 de la tarde. Vamos a seguir con hipotálamo, hipófisis virtual. La clase queda grabada, los que pueden ingresan y vamos viendo. ¿Ya?